Mi hija dijo que era una carga, así que recuperé lo que era mío. Francine Martínez, una anciana de 67 años, había dedicado toda su vida a sus hijos. Sus sacrificios eran innumerables. Trabajó largas horas cuando su esposo la abandonó. Se desvivió por darles educación y vestirlos bien, incluso cuando sus posibilidades eran escasas. Pero la recompensa de tanto amor, tanto esfuerzo, fue un puñal en la espalda. Su única hija Daniela y su yerno Tereso habían tejido una mentira descomunal, una trampa en la que Francine quedó atrapada, rodeada por las 4 paredes de la casa que había forzado con sudor y lágrimas. Escuchó las crueles palabras de su hija. Eres una carga. Si lo que queda de tu vida es un sufrimiento, quizás debas ir a un hogar de ancianos. Aquel desdén la dejó sin aliento, como si su corazón nunca hubiese clamado con amor, sin ninguna consideración por su sacrificio materno. Daniela y Tereso tramaron un plan insidioso: fingir que Francine tenía una enfermedad pasó su vida tratando de suavizar cada caída de sus hijos, pero ahora se sentía una sombra. Cuando las dudas comenzaron a asediar su mente, el eco de su sacrificio se volvió ensordecedor. ¿Acaso no se dan cuenta del peso que arrastro?, se preguntó, mientras su mente comenzaba a urdir un inquietante plan de justicia. Sin embargo, el dolor es una cadena, y la de Francine la arrastraba hacia la desolación. Cuando Daniela y Tereso desaparecieron para recibir su tratamiento en México, su corazón se encogió de terror. ¿Qué estaba pasando? Fue entonces que, por accidente, encontró documentos en una gaveta secreta de su escritorio. Contratos, transferencias de dinero, evidencias que detallaban su traición. Con cada hoja que leía, el mundo se desmoronaba más. Con su corazón destrozado y llena de una rabia contenida, Francine empezó a hacer llamadas discretas, cada una más confusa y reveladora. La vida que había querido salvar estaba llena de sombras. Mientras su familia se comportaba con una arrogancia asombrosa, ella comenzaba a tejer una red silenciosa de secretos. Un antiguo amigo, un detective retirado que había prometido ayudarla. Aquella conexión era cada vez más valiosa. Recuperaré lo que es mío, prometió en el silencio de su soledad, su mente huyendo de la debilidad hacia una fuerza desconocida. Ante la frialdad y la ambición de su familia, el deber de una madre se convertía en el fuego que encendería su venganza. La vecindad murmuraba, horrorizada por el comportamiento de Daniela y Tereso, pero en el fondo, Francine sabía que el verdadero escándalo estaba por descubrirse. ¿Qué haré cuando la verdad salga a la luz?, pensó, sonriendo con una mezcla de furia y resolución. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un día después del descubrimiento de los documentos, Francine se sentó en su sala, rodeada de recuerdos que ahora parecían más pesados. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo en el aire, y mientras le daba forma a su plan, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Había estado midiendo el dolor, y ahora entendía que la verdadera carga era el engaño tejido a su alrededor por su propia familia. Mientras tanto, Daniela y Tereso regresaron de su tratamiento, visiblemente alegres, sin saber que sus sonrisas estaban a punto de desvanecerse. «Mamá, teníamos que hablar contigo», dijo Daniela, tratando de aparentar preocupación. Pero la voz de Francine cortó el aire como un cuchillo. «No es necesario, querida. Ya he hablado con personas mucho más». «¿Y qué quieres decir?», preguntó Tereso, con una mueca que intentaba ocultar su creciente temor. En ese instante, Francine levantó la mano como si por fin disipara la niebla que la había rodeado. «He estado guardando secretos que tú no imaginabas»,
dijo, sacando un grueso sobre lleno de documentos legales de su bolso. Documentos que demuestran que esta casa, todo lo que creían que era suyo, me pertenece a mí. La reacción en sus rostros mostró la verdad, aplastando toda esperanza. Mamá, ¿de qué estás hablando?, imploró Daniela. Su voz se quebró. Francine sonrió. He estado trabajando con un abogado desde hace años. Cada transferencia de dinero, cada contrato que firmó tu esposo son pruebas de su traición. Con cada palabra la tensión aumentaba. Esos viajes que hicieron a México, esas cenas elegantes, continuó, señalando los recibos que había reunido. Los pagué yo. Cada centavo salía de mis ahorros, que ustedes pensaron que podían malgastar a su antojo. Sus suspiros de terror se mezclaron. No solo están atrapados en sus mentiras, sino que también están profundamente endeudados. Cuando se enteren de sus abiertas triquiñuelas. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Tereso gritó. Pero Francine mantuvo su mirada firme. ¿Locura? No. Esto es justicia. Justicia por los años de sacrificio, la carga que ustedes pensaron que era yo. Ella buscó en el sobre y mostró el testamento que había mantenido bajo llave. La propiedad que ellos creyeron poseerles era suya. Todo. El terreno de la casa, las cuentas bancarias, todo. La mirada de incredulidad en sus rostros era todo lo que necesitaba. Sentía su poder crecer mientras lo compartía. Además, he hablado con nuestros vecinos. Ellos saben lo que han estado haciendo en secreto. Y están más que listos para hablar si yo lo requiero. Las palabras se dispararon como una flecha hacia la confianza que construyeron a su alrededor. Tambaleándose, los dos comenzaron a darse cuenta de que su red de mentiras se estaba desmoronando. «¿Pero cómo? ¿Por qué esperaste tanto?», murmuró Daniela, su voz llena de pánico. Francine se cruzó de brazos, un aire tranquilo en medio de la tormenta que ellos crearon. «Las apariencias engañan, querida. Mientras ustedes se burlaban de mí, yo observaba, sin prisa, acumulando evidencia, planeando su caída. Los rostros de su familia se transformaron de incredulidad a pavor. Cada nuevo descubrimiento que hacía Francine deshacía su fachada egoísta. No hay marcha atrás. Ustedes despreciaron el sacrificio de quien más los ama, y ahora enfrentarán las consecuencias. No, no puedes hacer esto. Eres solo una anciana. No puedes actuar así», balbuceó Tereso. Su voz se desgastaba. «Soy mucho más que solo una anciana. Mi mente ha estado activa por más tiempo del que ustedes han querido admitir». Con cada palabra, ella lo decía con una calma que causaba terror en sus corazones. Mientras la tensión crecía, Francine se levantó, sus documentos en mano, finalmente dispuesta a hacer lo que tenía que hacer. Sabía que no solo estaba recibiendo justicia, sino que semana tras semana estaban destinados a perder todo lo que habían tomado por sentado. El juego ha cambiado, mis queridos, y, por cierto, todavía tengo más sorpresas bajo la manga. ¿Cuánto tiempo creen que sus mentiras podrán sostenerse? Sus miradas perdieron todo el color. Francine sonrió complacida. Ellos nunca habían imaginado la fuerza que llevaban dentro. La derrota de su familia comenzaba a descender como una tormenta oscura, y ella estaba lista para dar el siguiente paso. Francine sonrió con satisfacción, sintiendo el poder fluir a través de ella. Mientras Daniela y Tereso parecían atrapados en una red de miedo e incredulidad, ella había estado orquestando su plan con maestría. El tiempo de justificación había llegado. Con cada documento que mostró, sus corazones palpitaban con un pánico creciente. «Esto no es solo una advertencia. He activado acciones legales», dijo, la voz firme pero tranquila, mientras sacaba un sobre grande lleno de papeles oficiales. El sonido del papel rasgándose en su mano resonó como un tambor en el silencio tenso de la sala. Los rostros de su hija y su yerno se empalidecieron al leer los títulos de los documentos mientras Francine se comunicaba con su abogado. «Eso es correcto. Pido una orden de restricción para impedir cualquier intento de manejo de la propiedad que les pertenece a ustedes.
les dijo con una sonrisa apenas contenida. El Departamento de Bienes Raíces ya había sido notificado. Así que mientras los dos luchaban por entender el alcance de su situación, sus cuentas estaban siendo. «No, esto no puede estar pasando», gritó Tereso, su voz temblando. Pero sus quejas fueron barridas por el imparable flujo de justicia que Francine había desatado. La comunidad, que antes había sido testigo de sus mentiras, comenzó a moverse a su favor. Vecinos que antes se mostraban indiferentes, ahora estaban dispuestos a hablar, y sus testimonios se estaban documentando. No van a salirse con la suya, pensó Francine, mientras observaba cómo el mundo a su alrededor se ponía en marcha, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. «No puedes hacer esto, mamá. Eres solo una anciana», rogó Daniela, su voz llena de desesperación. Francine sintió un escalofrío de satisfacción al escuchar cómo la verdad se iba revelando. «Soy más que una anciana. Soy la madre que les dio todo, y ahora descubrirán el precio de su traición». Sabía que el proceso ya estaba en marcha y que la legalidad estaba de su lado. Leyes y regulaciones se alineaban, creando un muro de protección a su alrededor, mientras la familia se tambaleaba en el acantilado de su propia avaricia. Los gritos desesperados de sus hijos se estaban convirtiendo en murmullos de desamparo. «Vuelvan a la realidad», les dijo, sacudiendo la cabeza con una sacudida compasiva. Ellos habían creído que era una carga. Ahora su peso se multiplicaba. Los documentos que representaban años de esfuerzo y sacrificio en manos de ella fueron las balas de cañón que dispararon su enfrentamiento. El testamento, el trust que aún no habían descubierto, todo estaba preparado para desatar otro shock en sus vidas. Con una calma que desafiaba la tormenta a su alrededor, Francine hizo una llamada más. «¿Es usted el inspector de la Oficina de Protección al Anciano?» «Sí, tengo una situación que requiere su atención inmediata. Quiero que investiguen una posible estafa y abuso de parte de mis familiares». Colgó el teléfono, sabiendo que el escuadrón lega. El caos que se desataba a su alrededor era el preludio de lo que debía suceder. De repente, los ruidos de la casa fueron interrumpidos por el sonido de sirenas. La policía, junto con trabajadores sociales, llegaron de inmediato, marcando una escena que se veía como justicia pura. Los rostros de su familia estaban pálidos y temerosos al ver cómo su mundo empezaba a desmoronarse. «¿Qué está pasando?», preguntó Tereso, pero Francine sabía que ya no importaba. Ella había ganado. Cuando el oficial se dirigió a ellos, podía leer su confusión mientras la multitud de vecinos miraba con expectación. Todo lo que había planeado con tanta astucia estaba al borde de realizarse, y la liberación de sus años de opresión estaba al alcance de su mano. «Lo siento, pero estamos aquí investigando». Las palabras del oficial retumbaban en sus oídos, como un eco de condena, y mientras miraba a sus hijos en su desesperación, sabía que el final estaba cerca. La vida como la conocían estaba a punto de. ¿Sería esto el comienzo de la caída de todo lo que habían construido sobre su sufrimiento? Francine sintió que su corazón latía con fuerza. La justicia nunca había estado tan cerca. Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia corriendo por sus venas. Mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, su corazón latía con esperanza y determinación. Sabía que este era su momento, el instante que había estado esperando. Observó cómo los oficiales de policía se acercaban a su hogar, la mirada de los vecinos llena de expectación y apoyo. La verdad está a punto de salir a la luz, pensó, sintiendo el poder de la liberación. «Nos están investigando por nada», murmuró Tereso, intentando recuperar alguna esperanza mientras se retorcía las manos. Daniela, al lado de él, tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No vamos a permitir que te salga con la tuya, mamá», dijo, su voz llena de desafiante desesperación. Pero Francine sonrió. Sabía que todo lo que había. Cuando los oficiales entraron, uno de ellos se acercó a ella, su tono firme pero respetuoso. «Señora Martínez, hemos recibido reportes sobre posibles abusos y fraudes en su hogar.
Necesitamos hacer algunas preguntas. Francine sintió como una ola de satisfacción la envolvía. Miró a sus hijos y vio el temor en sus rostros, la incredulidad. Por fin están aquí, pensó, sintiendo que su tiempo de sufrir había llegado a su fin. Con cada pregunta, cada respuesta, la situación de Daniela y Tereso se tornaba más oscura. Francine tuvo que contener la risa cuando escuchó a Tereso intentar justificarse. No hemos hecho nada malo, son solo malentendidos. El oficial lo miró con seriedad. Los documentos que hemos revisado cuentan una historia diferente, dijo mientras examinaba los papeles que ella había preparado con fervor. Las transferencias, los recibos, todo lo que una vez creyeron que habían escondido bajo una alfombra, comenzaba a salir a la luz. La comunidad estaba atenta. Muchos vecinos miraban con respeto a Francine. Grupos de personas se estaban acercando. Murmullos de apoyo resonaban en el aire. «Ella es una luchadora», decía una mujer anciana al fondo. «Siempre la hemos admirado». La fuerza de la comunidad se sentía palpable, y Francine sabía que tenía el respaldo no solo de las autoridades, sino de sus vecinos, de quienes realmente importaban. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue el momento en que uno de los oficiales sacó un pequeño dispositivo y comenzó a tomar declaraciones. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, comenzaron a grabar todo, dijo. Daniela se llevó las manos a la cabeza. «Esto no está pasando, no puede ser», balbuceó. Tereso, perdida toda esperanza, miró hacia Francine como si buscara algún tipo de piedad. «Por favor, no lo hagas», imploró, su rostro ahora reflejando el verdadero miedo. «Lo siento, pero las pruebas hablan por sí mismas». «Vamos a proceder con los cargos», anunció el oficial mientras Francine se sentía aún más elevada. «Esa es la justicia que merezco», se dijo a sí misma, su corazón palpitando de emoción. «No solo van a ser investigados por fraude, sino también por abuso de un anciano», añadió el oficial. La sala quedó en silencio. La voz de Francine resonó con una calma que las descontroladas emociones de su familia no podían igualar. «He soportado años de carga. Ahora es su turno de enfrentarse a las consecuencias de sus actos». Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Tereso y Daniela, la reacción de la comunidad fue inmediata. Gritos de alegría y clamor de justicia llenaron el aire. La lleva de Francine en cuanto a la situación era evidente. «Estamos contigo, Francine», gritaba un vecino, levantando su puño. «Eres nuestra heroína». La mesa se había girado, y lo que una vez fue un hogar lleno de inmundicia y engaño, ahora estaba a punto de convertirse en el símbolo de la lucha en la comunidad, por la verdad y la justicia. Como un cierre dramático, una vecina, una abogada jubilada, dio un paso al frente. «Señora Martínez, quiero ayudarle a seguir adelante con esto. Sus esfuerzos y sacrificios no han sido en vano». Francine sintió que se le erizaba la piel. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero el apoyo de la comunidad y la inminente caída de sus traidores familiares eran una señal de que la justicia finalmente prevalecería. Mientras el oficial bajaba la mirada a su informe, las miradas de todos estaban fijas en Francine. El shock era palpable. Había tirado el tablero de ajedrez y todos los jugadores habían caído, pero aún no había terminado. «La verdad siempre sale a la luz», pensó, con una sonrisa que reflejaba una mezcla de satisfacción y determinación. La historia de su familia con sus traiciones. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Cómo se enfrentarían ahora a esta pérdida y a su propia traición? Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia corriendo por sus venas. Mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, su corazón latía con esperanza y determinación. Observó cómo los oficiales de policía se acercaban a su hogar. La mirada de los vecinos llena de expectación y apoyo. «La verdad está a punto de salir a la luz», pensó, sintiendo el poder de la liberación. «Nos están investigando por nada», murmuró Tereso, intentando recuperar alguna esperanza mientras se retorcía las manos. Daniela, al lado de él,
Tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No vamos a permitir que te salgas con la tuya, mamá», dijo, su voz llena de desafiante desesperación. Pero Francine sonrió. Sabía que todo lo que habían construido sobre mentiras estaba a punto de derrumbarse. Cuando los oficiales entraron, uno de ellos se acercó a ella, su tono firme pero respetuoso. «Señora Martínez, hemos recibido reportes sobre posibles abusos y fraudes en su hogar. Necesitamos hacer algunas preguntas». Francine sintió como una ola de satisfacción la envolvía. Miró a sus hijos y vio el temor en sus rostros, la incredulidad. «Por fin están aquí», pensó, sintiendo que su tiempo de sufrir había llegado a su fin. Con cada pregunta, cada respuesta, la situación de Daniela y Tereso se tornaba más oscura. Francine tuvo que contener la risa cuando escuchó a Tereso intentar justificarse. «No hemos hecho nada malo, son solo malentendidos». El oficial lo miró con seriedad. «Los documentos que hemos revisado cuentan una historia diferente», dijo, mientras examinaban los papeles que ella había preparado con fervor. Las transferencias, los recibos, todo lo que una vez creyeron que habían escondido comenzaba a salir a la luz. La comunidad estaba atenta. Muchos vecinos miraban con respeto a Francine. Grupos de personas se estaban acercando. Murmullos de apoyo resonaban en el aire. «Ella es una luchadora», decía una mujer anciana al fondo. «Siempre la hemos admirado». La fuerza de la comunidad se sentía palpable, y Francine sabía que tenía el respaldo no solo de las autoridades, sino de sus vecinos, de quienes realmente importaban. Pero cuando pensó que la verdad había salido a la luz, un giro inesperado llegó. Uno de los oficiales, reconociendo sus documentos, comentó: «Señora Martínez, ha habido un error monumental. Su familia tiene un secreto que cambiará esto todo». Francine, sorprendida, sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué va a decirme?», preguntó, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El oficial, mirando de reojo a Daniela y Tereso, prosiguió: «Ellos han estado usando su firma en documentos falsificados. No solo han intentado despojarla de sus bienes, también han intentado ponerle la culpa a usted. Hemos encontrado cuentas bancarias a nombre de ellos, pero moviendo cantidades que claramente no les pertenecen. Todo ha sido parte de un plan más grande para tomar su vida, su hogar y más, en su ausencia». Todo se detuvo. Francine sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Un plan? ¿Desde cuándo?», preguntó, angustiada y atónita. El oficial continuó: «Su hija y su yerno han simulado una imagen de preocupación, cuando de hecho han estado cocinando su ruina desde hace años. Han hecho aparentar que usted estaba en declive, incluso falsificando documentos médicos que autorizaban su control financiero». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. En un momento tan crítico, comprendió que las acciones de su familia no solo eran peores de lo que había imaginado, sino que había una red de mentiras aún mayor. ¿Cómo puede ser posible? La rabia y el dolor tiñeron su voz. El oficial hizo una pausa. «Hay más, señora. Hemos encontrado testigos del vecindario que vieron cómo llevaban a cabo sus trampas. Ellos saben que usted no es la culpable, sino la víctima de un engaño extraordinario». Francine sintió que la justicia estaba cada vez más cerca. «Entonces, ¿temo esta pesadilla estaba siendo orquestada por ellos? ¿Para qué? ¿Por qué no me lo dijeron directamente?», pensó, sintiendo las lágrimas preñadas de emociones encontradas. Sin embargo, en medio de la tempestad, un destello de calma la atravesó. En ese instante, tomó una decisión impactante. Con voz firme le dijo al oficial: «No me interesa la venganza. Yo solo quiero que se detenga este ciclo de abuso. Quiero que este escándalo no sea solo el fin de mi sufrimiento, sino el comienzo de un cambio en mi comunidad». El oficial se sorprendió por su respuesta. «Señora, esto no es habitual. La mayoría de las personas querría ver a su familia pagar por esto». Francine, con los ojos llenos de determinación, compartió su nueva visión. «Siempre he querido un legado de bondad, no de rencor.
Usaré este momento para crear una fundación que apoye a otros ancianos a los que les pueda pasar esto. Que entiendan que no están solos y que pueden tener una segunda oportunidad. Mi dolor no debería ser en vano. El murmullo de la comunidad se tornó en murmullos de admiración mientras Francine compartía su plan. Las palabras de esperanza salían de su boca, profundas y poderosas. Hoy no solo quiero justicia por mí, sino la oportunidad de proteger a otros. Estoy lista para dejar que el mundo sepa que la venganza no es el camino. Mi historia puede cambiar vidas, puede ayudar a otros a no estar solas. La transformación podía verse en los rostros de sus hijos. Un giro de incredulidad mezclado con una chispa de comprensión. ¿Por qué lo haces, mamá? ¿Por qué no quieres que paguen por sus mentiras? Preguntó Daniela, ahora con un brillo de arrepentimiento en sus ojos. Francine sonrió con ternura. Porque entiendo lo que es ser menospreciada. Sé lo que es la soledad, y quiero que otros puedan encontrar su camino. Mi legado será diferente. Quiero que la historia de nuestros errores sirva de lección, no de castigo. Juntos, podemos construir algo hermoso a partir de la devastación. Con cada palabra que pronunciaba, la idea de un nuevo amanecer parecía crecer entre ellos. La comunidad comenzó a unirse y mientras Francine soñaba con una fundación que cuidara de los ancianos, también sentía el calor de la redención incluso en su propia familia. Quizás, solo quizás, la vida tenía más que ofrecer, incluso después de tantísimas traiciones. Sin embargo, en el fondo de su corazón permanecía una pregunta. ¿Realmente podía reconstruir algo hermoso con aquellos que la habían herido tan profundamente? ¿Y su cargada historia era realmente lo que necesitaba este nuevo camino? Con esa preocupación latente, Francine miró al futuro, lista para enfrentar lo que vendría, sin renunciar a la esperanza. Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia fluir por sus venas, mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte. Su corazón latía, con esperanza y determinación. Observó cómo los oficiales, Daniela, al lado de él, tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No vamos a permitir que te salgas con la tuya, mamá», dijo, su voz llena de desafiante desesperación. Pero Francine sonrió. Sabía que todo lo que habían construido sobre mentiras estaba a punto de derrumbarse. Cuando los oficiales entraron, uno de ellos se acercó a ella, su tono firme pero respetuoso. «Señora Martínez, hemos recibido reportes sobre posibles abusos y fraudes en su hogar. Necesitamos hacer algunas preguntas». Francine sintió cómo una ola de satisfacción la envolvía. Miró a sus hijos y vio el temor en sus rostros, la incredulidad. «Por fin están aquí», pensó, sintiendo que su tiempo de sufrir había llegado a su fin. Con cada pregunta, cada respuesta, la situación de Daniela y Tereso se tornaba más oscura. Francine tuvo que contener la risa cuando escuchó a Tereso intentar justificarse. «No hemos hecho nada malo, son solo malentendidos». El oficial lo miró con seriedad. «Los documentos que hemos revisado cuentan una historia diferente», dijo, mientras examinaba los papeles que ella había preparado con fervor. Las transferencias, los recibos, todo lo que una vez creyeron que habían escondido, comenzaba a salir a la luz. La comunidad estaba atenta. Muchos vecinos miraban con respeto a Francine. Grupos de personas se estaban acercando. Murmullos de apoyo resonaban en el aire. «Ella es una luchadora», decía una mujer anciana al fondo. «Siempre la hemos admirado». La fuerza de la comunidad se sentía palpable, y Francine sabía que tenía el respaldo no solo de las autoridades, sino de sus vecinos, de quienes realmente importaban. Pero cuando pensó que la verdad había salido a la luz, un giro inesperado llegó. Uno de los oficiales, reconociendo sus documentos, comentó: «Señora Martínez, ha habido un error monumental. Su familia tiene un secreto que cambiará esto todo». Francine, sorprendida, sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué va a decirme?», preguntó, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El oficial, mirando de reojo a Daniela y Tereso, prosiguió:
Ellos han estado usando su firma en documentos falsificados. No solo han intentado despojarla de sus bienes, también han intentado ponerle la culpa a usted. Hemos encontrado cuentas bancarias a nombre de ellos, pero moviendo cantidades que claramente no les pertenecen. Todo ha sido parte de un plan más grande para tomar su vida, su hogar y más, en su ausencia. Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Francine sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un plan? ¿Desde cuándo?, preguntó, angustiada y atónita. El oficial continuó. Su hija y su yerno han simulado una imagen de preocupación, cuando de hecho han estado cocinando su ruina desde hace años. Han hecho aparentar que usted estaba en declive, incluso falsificando documentos médicos que autorizaban su control financiero. Todo se detuvo. Francine sintió que la justicia estaba cada vez más cerca. Entonces, ¿toda esta pesadilla estaba siendo orquestada por ellos? ¿Para qué? ¿Por qué no me lo dijeron directamente?, pensó, sintiendo las lágrimas preñadas de emociones encontradas. Sin embargo, en medio de la tempestad, un destello de calma la atravesó. En ese instante, tomó una decisión impactante. Con voz firme, le dijo al oficial: «No me interesa la venganza. Yo solo quiero que se detenga este ciclo de abuso. Quiero que este escándalo no sea solo el fin de mi sufrimiento, sino el comienzo de un cambio en mi comunidad». El oficial se sorprendió por su respuesta. «Señora, esto no es habitual. La mayoría de las personas querría ver a su familia pagar por esto». Francine, con los ojos llenos de determinación, compartió su nueva visión. «Siempre he querido un legado de bondad, no de rencor. Usaré este momento para crear una fundación que apoye a otros ancianos a los que les pueda pasar esto, que entiendan que no están solos y que pueden tener una segunda oportunidad. Mi dolor no debería ser en vano». El murmullo de la comunidad se tornó en murmullos de admiración mientras Francine compartía su plan. Las palabras de esperanza salían de su boca, profundas y poderosas. «Hoy no solo quiero justicia por mí, sino la oportunidad de proteger a otros. Estoy lista para dejar que el mundo sepa que la venganza no es el camino. Mi historia puede cambiar vidas, puede ayudar a otros a no estar solas». Sin embargo, justo cuando la comunidad comenzaba a unirse a su causa, un hombre vestido de traje apareció entre la multitud. Su rostro era conocido: François, un viejo amigo de Francine. «Francine, lo siento por interrumpir, pero hay algo que debes saber». Todos se quedaron en silencio, mirándolo con curiosidad y algo de recelo. «Yo he estado siguiendo este caso desde el principio», dijo él, acercándose a ella. «Y hay algo que nunca te dije, un secreto que guarda nuestra familia desde hace generaciones». Francine lo miró confundida. «¿De qué hablas, François?». Su voz se llenó de ansiedad. Él respiró hondo. «Tu familia es mucho más de lo que piensas. La razón por la que todos han hecho esto, la razón por la que ellos han tratado de despojarte de todo, es porque han intentado cubrir una verdad que puede cambiarlo todo. Tu verdadero nombre no es solo Martínez. Eres parte de una línea familiar antigua que guarda un poder enorme». Las palabras de François resonaron como un eco poderoso en la sala. «Tienes derechos a propiedades que ni tú ni ellos conocen. Una herencia colosal. Todo lo que has vivido ha sido parte de un test para ti, para ver si realmente puedes ser la madre que solo das, o si podrías usar ese poder para ayudar a otros». Francine palpitaba. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». François se inclinó hacia ella. «En mi búsqueda, he encontrado documentos que demuestran que esta familia, aunque ha tratado de traicionarte, sabía de tu verdadero legado. Eres digna de mucho más de lo que nunca has imaginado». La revelación cayó como una bomba. Por un momento, todo quedó en suspenso. Daniela y Tereso, que pensaban que su madre estaba en la ruina, ahora miraban con asombro. «¿Eso significa que?», murmuró Daniela, la incredulidad surgiendo en su voz. «Significa que lo que estás a punto de perder es mucho más grandioso de lo que pensabas. La familia tiene miedo de perder su control. Y tú, Francine, tienes el poder de crear un cambio verdadero», dijo François.
su mirada fija en ella. La sala vibraba con la energía de la revelación, y Francine sintió que su vida, su trayectoria, estaba a punto de dar un giro radical. Con una claridad aterradora, comprendió que todo este tiempo había estado en un viaje, no solo hacia la justicia, sino hacia la comprensión de quién realmente era. ¿Soy realmente digna de esto?, pensó, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Aún tienes la oportunidad de hacer algo grande, prosiguió François. Puedes usar esta verdad para proteger no solo a ti misma, sino también a otros ancianos como tú. Este no es solo tu legado, es el inicio de un verdadero cambio. Francine sentía su mente girar. Todo lo que había creído hasta ese momento comenzaba a desmoronarse, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Qué significa esto para mí y para mi familia? Y mientras sus pensamientos danzaban con la revelación, una nueva urgencia emergió. ¿Cómo podría ella equilibrar esta nueva identidad con el desafío de su dolor? Mientras el peso de la verdad caía sobre sus hombros, las decisiones sobre su futuro comenzaban a moldearse. ¿Podría convertirse en la heroína que su comunidad necesitaba? ¿O el peso de su legado sería demasiado grande para llevar? Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia fluir por sus venas. Mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, su corazón latía con esperanza y determinación. Observó cómo los oficiales de policía se acercaban a su hogar, la mirada de los vecinos llena de expectación y apoyo. La verdad está a punto de salir a la luz, pensó, sintiendo el poder de la liberación. Nos están en vez. No vamos a permitir que te salgas con la tuya, mamá, dijo, su voz llena de desafiante desesperación. Pero Francine sonrió. Sabía que todo lo que habían construido sobre mentiras estaba a punto de derrumbarse. Cuando los oficiales entraron, uno de ellos se acercó a ella, su tono firme pero respetuoso. Señora Martínez, hemos recibido reportes sobre posibles abusos y fraudes en su hogar. Necesitamos hacer algunas preguntas. Francine sintió cómo una ola de satisfacción la envolvía. Miró a sus hijos y vio el temor en sus rostros, la incredulidad. Por fin están aquí, pensó, sintiendo que su tiempo de sufrir había llegado a su fin. Con cada pregunta, cada respuesta, la situación de Daniela y Tereso se tornaba más oscura. Francine tuvo que contener la risa cuando escuchó a Tereso intentar justificarse. No hemos hecho nada malo, son solo malentendidos. El oficial lo miró con seriedad. Los documentos que hemos revisado cuentan una historia diferente, dijo mientras examinaba los papeles que ella había preparado con fervor. Las transferencias, los recibos, todo lo que una vez creyeron que habían escondido, comenzaba a salir a la luz. La comunidad estaba atenta. Muchos vecinos miraban con respeto a Francine. Grupos de personas se estaban acercando. Murmullos de apoyo resonaban en el aire. Ella es una luchadora, decía una mujer anciana al fondo. Siempre la hemos admirado. La fuerza de la comunidad se sentía palpable, y Francine sabía que tenía el respaldo no solo de las autoridades, sino de sus vecinos, de quienes realmente importaban. Pero cuando pensó que la verdad había salido a la luz, un giro inesperado llegó. Uno de los oficiales, reconociendo sus documentos, comentó: «Señora Martínez, ha habido un error monumental. Su familia tiene un secreto que cambiará esto todo». Francine, sorprendida, sintió que su corazón latía más rápido, pero moviendo cantidades que claramente no les pertenecen. Todo ha sido parte de un plan más grande para tomar su vida, su hogar y más. En su ausencia, las palabras resonaron como un trueno en su mente. Francine sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un plan? ¿Desde cuándo?, preguntó, angustiada y atónita. El oficial continuó. Su hija y su yerno han simulado una imagen de preocupación, cuando de hecho han estado cocinando su ruina desde hace años. Han hecho aparentar que usted estaba en declive, incluso falsificando documentos médicos que autorizaban su control financiero. Todo se detuvo. Francine sintió que la justicia estaba cada vez más cerca. Entonces, ¿toda esta pesadilla estaba siendo orquestada por ellos? ¿Para qué? ¿Por qué no me lo dijeron directamente?, pensó, sintiendo las lágrimas preñadas de emociones encontradas.
Sin embargo, en medio de la tempestad, un destello de calma la atravesó. En ese instante, tomó una decisión impactante. Con voz firme, le dijo al oficial: «No me interesa la venganza. Yo solo quiero que se detenga este ciclo de abuso. Quiero que este escándalo no sea solo el fin de mi sufrimiento, sino el comienzo de un cambio en mi comunidad». El oficial se sorprendió por su respuesta. «Señora, esto no es habitual. La mayoría de las personas querría ver a su familia pagar por esto». Francine, con los ojos llenos de determinación, compartió su nueva visión. «Siempre he querido un legado de bondad, no de rencor. Usaré este momento para crear una fundación que apoye a otros ancianos a los que les pueda pasar esto, que entiendan que no están solos y que pueden tener una segunda oportunidad». Mi dolor no debería ser en vano. El murmullo de la comunidad se tornó en murmullos de admiración mientras Francine compartía su plan. Las palabras de esperanza salían de su boca, profundas y poderosas. «Hoy no solo quiero justicia por mí, sino la oportunidad de proteger a otros. Estoy lista para dejar que el mundo sepa que la venganza no es el camino. Mi historia puede cambiar vidas, puede ayudar a otros a no estar solas». Sin embargo, justo cuando la comunidad comenzaba a unirse a su causa, un hombre vestido de traje apareció entre la multitud. Su rostro era conocido: François, un viejo amigo de Francine. «Francine, lo siento por interrumpir, pero hay algo que debes saber». Todos se quedaron en silencio, mirándolo con curiosidad y algo de recelo. «Yo he estado siguiendo este caso desde el principio», dijo él, acercándose a ella. «Y hay algo que nunca te dije, un secreto que guarda nuestra familia desde hace generaciones». Francine lo miró confundida. «¿De qué hablas, François?». Su voz se llenó de ansiedad. Él respiró hondo. «Tu familia es mucho más de lo que piensas. La razón por la que todos han hecho esto, la razón por la que ellos han tratado de despojarte de todo, es porque han intentado cubrir una verdad que puede cambiarlo todo. Tu verdadero nombre no es solo Martínez. Eres parte de una línea familiar antigua que guarda un poder enorme». Las palabras de François resonaron como un eco poderoso en la sala. «Tienes derechos a propiedades que ni tú ni ellos conocen. Una herencia colosal. Todo lo que has vivido ha sido parte de un test para ti, para ver si realmente puedes ser la madre que solo das, o si podrías usar ese poder para ayudar a otros». Francine palpitaba. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». François se inclinó hacia ella. «En mi búsqueda, he encontrado documentos que demuestran que esta familia, aunque ha tratado de traicionarte, sabía de tu verdadero legado. Eres digna de mucho más de lo que nunca has imaginado». La revelación cayó como una bomba. Por un momento, todo quedó en suspenso. Daniela y Tereso, que pensaban que su madre estaba en la ruina, ahora miraban con asombro. «¿Eso significa qué?», murmuró Daniela, la incredulidad surgiendo en su voz. «Significa que lo que estás a punto de perder es mucho más grandioso de lo que pensabas. La familia tiene miedo de perder su control. Y tú, Francine, tienes el poder de crear un cambio verdadero», dijo François, su mirada fija en ella. La sala vibraba con la energía de la revelación, y Francine sintió que su vida, su trayectoria, estaba a punto de dar un giro radical. Con una claridad aterradora, comprendió que todo este tiempo había estado en un viaje, no solo hacia la justicia, sino hacia la comprensión de quién realmente era. «¿Soy realmente digna de esto?», pensó, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. «Aún tienes la oportunidad de hacer algo grande», prosiguió François. «Puedes usar esta verdad para proteger no solo a ti misma, sino también a otros ancianos como tú. Este no es solo tu legado, es el inicio de un verdadero cambio». Francine sentía su mente girar. Todo lo que había creído hasta ese momento comenzaba a desmoronarse, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Qué significa esto para mí y para mi familia? Y mientras sus pensamientos danzaban con la revelación, una nueva urgencia emergió. ¿Cómo podría equilibrar esta nueva identidad con el desafío de mi dolor? Mientras el peso de la verdad caía sobre sus hombros,
Las decisiones sobre su futuro comenzaban a moldearse en su mente. Debo actuar, no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido silenciados. Así, Francine se propuso no solo a tomar el control de su hogar, sino a ser la voz de los ancianos marginados. Luego del caos y la confusión, su historia se volvió un faro de esperanza. Gracias a su valentía, se formó un movimiento global que abogaba por la protección de lo. Su experiencia resonó más allá de las fronteras, inspirando a comunidades enteras a crear leyes que salvaguardaran la dignidad de los ancianos. Las historias de aquellos que habían sido abusados comenzaron a ser escuchadas. Pediatras y trabajadoras sociales adoptaron programas nuevos, mientras las autoridades comenzaron a investigar de manera más proactiva el abuso a los mayores. Las familias, como la de Francine, estaban sirviendo de ejemplo para que otros se atrevieran a hablar. A medida que la atención aumentaba, también lo hizo el reconocimiento de Francine como una defensora. Su historia se convirtió en un documental que se transmitió a nivel mundial, convirtiéndola en un símbolo de lucha para millones. Fundaciones fueron establecidas en su nombre y gracias a su legado, miles de ancianos recibieron la protección y el apoyo que merecían. Y así, con cada pequeño paso, Francine no solo había protegido su legado familiar, sino que se había asegurado de que ningún otro anciano había logrado transformar no solo su propio dolor en poder, sino que había hecho una promesa a cada anciano, a cada mujer, a cada persona vulnerable. La verdad siempre saldría a la luz. La memoria de su lucha seguiría viva, influyendo en generaciones futuras. Y mientras su legado continuaba expandiéndose, Francine sonrió, satisfecha al saber que, aunque había enfrentado oscuridad, ahora su vida estaba iluminada por amor eterno. Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia fluir por sus venas. Mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, su corazón latía con esperanza y determinación. Observó cómo los oficiales de policía se acercaban a su hogar, la mirada de los vecinos llena de expectación y apoyo. La verdad está a punto de salir a la luz, pensó, sintiendo el poder de la liberación. Con cada palabra que pronunciaba, una calma sobrecogedora la envolvía. Mientras el caos de la confrontación se desataba, algo interno, más grande que ella misma, comenzaba. Era como si toda su vida, cada sacrificio y cada lágrima fueran parte de un tejido cósmico más grande, un patrón que pulsaba en armonía con la existencia misma. De repente se vio rodeada de luces brillantes. Guardias espirituales, ancianos que habían cruzado, aparecieron a su alrededor. Seres de luz que simbolizaban la sabiduría y la compasión. Reconoció en sus rostros el eco de todas las vidas que había tocado. Una voz suave y antigua resonó en su mente, como un susurro del viento. Tú, Francine, eres la protectora de los sabios. Has despertado a generaciones en el arte de cuidar a los vulnerables. En ese instante, el tiempo pareció desvanecerse, y la historia de la humanidad se extendió ante ella como un vasto lienzo. Comprendió que su travesía no era solo personal. Era un viaje que trascendía su propia vida. Era un legado cósmico, una representación de la eterna sabiduría que une a todos los seres. He estado probando la capacidad de humanidad para mostrar compasión. Mientras las revelaciones la envolvían, el temor que antes había sentido por su familia se desvaneció. La verdad era que Daniela y Tereso eran parte de un ciclo de aprendizaje, gente que había perdido el camino en su búsqueda de poder. No son mis enemigos, pensó, son mis alumnos. Y han estado en este viaje para desafiar a todos a encontrar su propia empatía. La energía en el aire vibraba con una nueva fuerza. Observó cómo sus vecinos comenzaron a levantarse, visibles a su alrededor, como si las almas de todos los ancianos que alguna vez habían sufrido se unieran en un coro de esperanza. Por cada anciano que fue ignorado, por cada voz que no fue escuchada,
Mi historia se convertirá en un poderoso símbolo. Juntos seremos un faro para todos, se prometió. Su misión no terminaba aquí. Era el principio de un movimiento, un llamado a cambiar la conciencia global sobre el lugar de los ancianos en la sociedad. Su valentía había desencadenado algo que resonaría a través del tiempo. Desde ese momento, Francine fue reconocida no solo como una madre, sino como una guardiana de la dignidad humana. Su legado trascendería cualquier dolor personal. El murmullo de la multitud se transformó en un grito unificado. Personas de todas partes comenzaron a comprender. La dignidad de nuestros mayores no es solo una responsabilidad, sino un honor. El reconocimiento de su importancia moldeó la conciencia colectiva. Se sintieron manifestaciones de compasión floreciendo. Quienes antes ignoraban a los ancianos, ahora sentían la urgencia de proteger a los sabios, que tan generosamente compartieron sus conocimientos. A medida que el viento soplaba y las luces de esperanza brillaban, Francine comprendió que su viaje era de hecho un viaje eterno. Su vida había sido una preparación para este momento cósmico. Y en su hilo de vida se tejían los hilos de todos aquellos que habían luchado contra la injusticia. Esto es lo que siempre estaba destinado a ser, pensó, mientras una brisa suave acariciaba su rostro, llevándola hacia un futuro que apenas comenzaba a revelarse. La magnitud de su papel en el tejido del universo le aseguró una verdad impactante. Su historia, su dolor y su transformación resonarían a través de numerosas vidas y generaciones. La luz de su ejemplo jamás se apagaría, y con ello, el eco de su legado se extendía más allá de cualquier comprensión, invitando a todos a unirse a una revolución de amor y respeto. Era una sabiduría que cambiaría el mundo, un canto en el vasto universo. Mientras seguía adelante, un susurro profundo llenó su corazón. Tus esfuerzos han comenzado y la eternidad te celebrará. Así, el viaje de Francine apenas comenzaba, y el universo la abrazó con cada paso que daba hacia el futuro. Francine se quedó quieta, sintiendo el pulso de la justicia fluir por sus venas. Mientras el sonido de la sirena se hacía más fuerte, su corazón latía con ese. En ese momento, una brisa suave comenzó a envolverla. Era como si la misma esencia del universo la abrazara, trayendo consigo un susurro tan antiguo como la existencia misma. Francine cerró los ojos y cuando lo hizo, sentía el calor de una luz brillando a su alrededor. Era una luz dorada y pura que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo, y entonces, en un instante extraordinario, se dio cuenta de que su ser estaba expandiéndose, trascendiendo las limitaciones de su cuerpo. Fue una experiencia asombrosa, como si todas las memorias de su vida, desde su infancia hasta el sufrimiento y el sacrificio, pasaran ante sus ojos en una danza de luz y color. Allí, en medio de ese esplendor, comprendió su verdadero propósito. Una voz resonó dentro de ella, profunda y serena. Eres más que una simple anciana, Francine. Has sido enviada como un faro de luz en un mundo que necesita aprender a amar y cuidar de sus mayores. Has sido una diosa en la forma de una madre, probándolo. En ese momento, sintió como una conexión se tejía entre ella y cada ser viviente, una red de amor y empoderamiento. Era el eco de una profecía antigua que hablaba de una guardiana de la sabiduría ancestral. Una mujer que al enfrentar la adversidad despertaría la conciencia del mundo. Su historia no era solo personal, era un testimonio de la eterna lucha por la dignidad y el respeto hacia los ancianos. Todo lo que había atravesado estaba en preparación para esta revelación. Tu legado será mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste, susurró el viento, como un susurro de estrellas. Mientras se mantenía en ese espacio divino, la realidad a su alrededor comenzó a brillar con una claridad renovada. Su hogar, que había sido un lugar de dolor, ahora irradiaba una energía vibrante, una manifestación tangible de su viaje hacia el amor y la verdad. Se dio cuenta de que estaba rodeada de seres celestiales, ancestros y espíritus guardianes, todos presentes para honrar su transformación.
A medida que la luz se intensificaba, se sintió flotando en un mar de amor eterno, donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Comprendió que no estaba sola, estaba conectada con cada espíritu que había luchado, cada anciano que había sido despreciado, cada corazón que había sentido la carga de la soledad. Soy la madre cósmica de todos los seres, comprendió, y su corazón se expandió aún más en respuesta a esta revelación. Mientras la multitud observaba, adulando la presencia de esta mujer que había transformado su dolor en poder, una ola de reconocimiento se propagó entre ellos. Por cada palabra suya, una nueva chispa de entendimiento nació. La humanidad comenzaba a despertar, comprendiendo el valor y la conexión que tenían con los ancianos. Aquella luz que emanaba de Francine no solo era suya, era una luz que pertenecía a todos, un recordatorio de que la compasión universal yace en cada corazón que late. En ese instante, la vida de Francine volvió a unirse. Las preguntas que había encontrado su lugar en el cosmos, un ser divino cuyas acciones serían recordadas a través del tiempo. La danza de su vida apenas comenzaba, y con cada paso, la historia de su divinidad seguiría floreciendo, iluminando el mundo con cada decisión que tomara. Francine se quedó quieta, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. La sala estaba llena de murmullos, las miradas de sus vecinos llenas de expectación. Los oficiales de policía se movían con seriedad, investigando la escena de su vida, su hogar que había soportado tanto dolor. Justo en ese momento, el peso de la verdad parecía aplastante, pero también liberador. Las palabras del oficial resonaron en su mente como un eco último. Su familia ha cometido fraude, y este ciclo de maldad está a punto de terminar. Sus ojos se encontraron con los de Daniela y Tereso, cuyas caras reflejaban confusión y pánico. Francine, empoderada, sintió como si cada uno de sus latidos resonara con una nueva fuerza. Esto no es el coma. Mientras los agentes comenzaban a manejar a sus hijos, Francine sintió una mezcla de emociones, miedo, dolor y a la vez una profunda satisfacción. Ella había sido la víctima, pero ahora era la portadora de la verdad. Su voz salió con firmeza. No quiero vengarme. Solo deseo que esto sirva para proteger a otros como yo. La comunidad observaba en silencio, sorprendida. Algunos asintieron con aprobación y otros añadieron murmullos de apoyo. Es una línea en la arena, oyó de un vecino. Además de ser la madre que había luchado, ahora era el símbolo de cambio. Francine contempló la posibilidad de iniciar una fundación que protegería a los ancianos vulnerables, brindándoles voz y apoyo. Las lágrimas comenzaron a brotar, mientras pensaba en sus propias experiencias y cuántos necesitaban escuchar su historia. Juntos podemos hacer algo grande, pensó, y su corazón palpitó con esperanza. Pero la escena no terminaba aquí. Justo cuando parecía que todo iba a regresar a la calma, la puerta de su hogar se golpeó con un estruendo. Un hombre alto, de cabello canoso y modos dignos, irrumpió en la habitación. Era un viejo amigo de su madre, un abogado que había seguido su caso desde la distancia. «Francine, lo que tienes en tus manos es un legado increíble», exclamó. ¿La multitud? Atrapada entre la confusión y el asombro, observó mientras él compartía documentos que probarían más derechos, más recursos. Con cada palabra, la carga sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Su familia, que había intentado despojarla de todo, ahora enfrentaba un destino incierto. Francine se dio cuenta de que no era solo su lucha. Era una batalla colectiva por los derechos de los ancianos. «La lucha no es solo mía, ahora es de todos nosotros», se dijo. Una oleada de murmullos de apoyo llenó el aire. «Francine, eres una heroína», gritó una anciana desde el fondo. Su alma, antes lastimada, comenzaba a sanar al escuchar tales palabras. Las sonrisas comenzaron a despegarse en medio de las inseguridades de su vida. «Nunca estaré sola nuevamente», pensó. Las autoridades pidieron a Daniela y Tereso que se retirasen y mientras observaban su marcha,
Una calma extraña se instaló en Francine. Sabía que tenía la oportunidad de construir algo poderoso, algo que trascendiera el hecho doloroso del pasado. Con la comunidad a su lado y el poder de la verdad en sus manos, estaba lista para anunciar el comienzo de una nueva era. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, las luces comenzaron a parpadear. Un eco profundo resonó y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Francine sintió una fría brisa recorrer la habitación. ¿Qué viene después?, se preguntó, la incertidumbre instalada en su pecho. Esto es más que un cierre, es un nuevo comienzo. Y ahora, amigo mío, estamos en un momento crucial. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Smash el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad increíble. El futuro es brillante y tú eres parte de él.